Un saludo para todos, estamos contentos y agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir una vez más con ustedes. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, pero antes vamos a hacer un pequeño anuncio. Este próximo sábado tenemos a las 8 de la mañana el bando de oración. Va a ser a través de Zoom y toda la programación el sábado va a ser a través de Zoom. A las 8 de la mañana con el bando de oración, a las 10 de la mañana con la escuela sabática y a las 11 con la meditación. Lo más interesante del próximo sábado es que el Ministerio de las Damas está organizando todas estas actividades. Así que los esperamos ver. Y vamos a hacer lo posible, a ver si podemos integrarlo a Facebook y a YouTube. Pero bueno, vamos a ver si nos funciona la tecnología. Como alguien dijo, la tecnología es buena cuando funciona, pero esperamos que este sábado sea un sábado, o el próximo sábado sea un sábado de bendiciones para cada uno de nosotros. Sabemos que las cosas, pues, en vez de mejorar, han empeorado y como ustedes se han dado cuenta de todo lo que está pasando, el virus como que ha llegado para quedarse y ahorita, pues, hay muchos problemas políticos y muchos problemas, pues, sociales. Vamos a tener una oración para que de alguna manera el Señor pueda traer paz a nuestros corazones y en medio de estos problemas, pues, podamos disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida. Sabemos que tenemos pedidos de oración por personas que han perdido el trabajo, personas que han perdido la salud, personas que han perdido recursos económicos. O sea, tenemos un montón de cosas por las cuales orar. Y yo pienso que es bueno cuando tenemos cosas por las cuales orar. Es bueno porque quiere decir de que Dios nos está probando, Dios nos está dando la oportunidad de comunicarnos a Él, de pedirle, de rogarle. Eso es algo que podemos hacer porque sus oídos están abiertos para cada una de nuestras peticiones. Así que oramos. Querido Padre Celestial, agradecidos porque tú nos has bendecido, tu cuidado has sido con nosotros, tu presencia no nos abandona. Y al abrir tu palabra, oramos para que tú nos hables y que podamos escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en medio de las circunstancias y las adversidades tú has estado con nosotros, pero pedimos por aquellas personas que tienen necesidades, Señor, físicas, necesidades de sanamiento, otros tienen necesidades económicas, Señor, hay necesidades de paz, hay necesidades de amor en nuestra vida, o sea, necesitamos a Cristo en nuestros corazones, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo lo ponga en nuestras vidas, Padre. Así lo pedimos todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hemos titulado esta serie Revelaciones de Esperanza. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis pues habla de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es la mayor revelación que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios y en este caso en el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer un bosquejo de lo que hablamos la vez pasada, la semana pasada. No nos reunimos por asuntos fuera de nuestro alcance, pero si hacemos un pequeño bosquejo de lo que hablamos pues la última vez que nos reunimos, podemos darnos cuenta que la recapitulación, el capítulo anterior hablamos que había un libro sellado con 7 sellos. De esos 7 sellos vamos a ver 5 vamos a ver 5 hoy y la próxima vez que nos reunamos vamos a ver los otros 2. Se nos dice que también el libro que estaba sellado, pues solo el cordero que fue inmolado es digno de abrir, y por eso los alababan los ancianos y confiesan que él los redimió con su sangre. O sea, en otras palabras, lo que se nos presenta aquí es que Jesús, por su muerte en la cruz del Calvario, es digno de abrir los sellos. O sea, ¿qué mensaje tiene este capítulo para nosotros? Bueno, el capítulo que analizamos tiene el mensaje de que Cristo pagó el precio de nuestros pecados. El mensaje de que gracias a su muerte en la cruz, Él recibió todo poder, gloria, honra y honor en el reino de los cielos. O sea, tenemos un Dios, tenemos un Salvador que es victorioso. Ahora, cuando vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, el capítulo 6 habla de 4 caballos del Apocalipsis, revelan la iglesia a través de la historia. Ahora, es importante recordar que las visiones de Apocalipsis tenían un contexto para las personas que estaban viviendo en ese tiempo, pero también tienen un contexto que se extiende a través de la historia de la iglesia. O sea, es como una doble aplicación, una aplicación local con un contexto inmediato, pero también con un contexto futuro. Y cuando nosotros hablamos, pues, del Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, pues lo que estamos diciendo es que
revelan a la iglesia localmente, pero también la revelan a través de la historia. Vamos a ir directamente al capítulo 6, versículo 1, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, y podemos leer en las escrituras lo siguiente. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. O sea, aquí los 4 jinetes del Apocalipsis revelan el futuro del cristianismo. Y Juan va a comenzar con la primera visión o el primer sello. Ahora tenemos que hacer una nota, pudiéramos decir al lado, y la nota es que estos 7 sellos están de una forma relacionados con las 7 iglesias. ¿Se acuerdan cómo las 7 iglesias representaban también un periodo a través del cristianismo en la historia? De la misma manera, estos sellos, estos 7 sellos, los 5 primeros sellos que vamos a ver representan un periodo en la historia del cristianismo. Bien, ¿qué dice el primer sello? ¿Qué dice el primer sello? Es interesante porque antes de leer lo que dice el primer sello, pues me gustaría llevarlos a Joel. Me gustaría llevarlos a Joel capítulo 2, versículos 1 y 2. Y de aquí es donde se interpreta, ¿no? De aquí es donde podemos interpretar el significado de los caballos, el significado de la iglesia, el significado pues de otras cosas más, porque esta visión o este pasaje de Joel 2, 1 al 2 nos da una idea de lo que representa en un futuro. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 1. Dice, toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. También todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad. Día de nubes, densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. O sea, de este pasaje podemos sacar o podemos tener una idea de que los sellos, o más bien los 7 sellos y los primeros sellos que vamos a ver, los jinetes, se estaban refiriendo un poco más a la iglesia. Es más claro, ¿no? Es más claro. Dice, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en generaciones futuras. Y Joel 3, pues, define un poquito más. Dice, el fuego devora delante de ellos. Detrás las llamas lo queman todos. Ante su llegada, el país parece el jardín del Edén. Después queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Y el versículo 4, pues, los jinetes, que significa, al líder de la iglesia, dice, tienen aspectos de caballos, o sea, el pueblo de Dios, cómo se mueve, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes produce un estruendo como el carro de guerra, como el crepitar del fuego, consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación para la batalla. En otras palabras, pues los jinetes representan a los líderes de la iglesia o al líder de la iglesia en este momento, y el caballo, el caballo representa a una etapa de la iglesia. ¿Cómo podemos concluir Apocalipsis capítulo 6? Podemos resumir de la siguiente manera. Los caballos representan a la iglesia, el color representa a la condición de la iglesia y el jinete representa al líder de la iglesia. Ahora bien, si vamos directo al versículo 2, podemos leer, Apocalipsis 6:2 dice, y miré, y aquí un caballo blanco. O sea, acuérdense que el color blanco en las profecías y en las escrituras significa pureza. El color blanco significa pues algo glorioso, ¿no? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, aquí tenemos un caballo blanco que lo montaba, tenía un arco, le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. O sea, ¿cuáles son los simbolismos pues de estas cosas, no? ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol, el profeta, pudiéramos decir? Obviamente, cuando nosotros pues vemos el pasaje, podemos interpretar lo siguiente, ¿no? El blanco, pureza, el arco significa rapidez, la corona, victoria, y el jinete
Jesucristo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la primera iglesia primitiva, la iglesia, pudiéramos decir, la iglesia cuando salió de los apóstoles. Era una iglesia que era una iglesia pura en las doctrinas, no había doctrinas erróneas. Era una iglesia pues que tenía una gran misión, una iglesia vencedora. Pudiéramos decir, el evangelio fue esparcido de una forma rápida. Pablo decía que ya el evangelio estaba siendo predicado a todos los lugares. O sea, fue una iglesia victoriosa, una iglesia, la corona, símbolo de victoria, y el jinete de Cristo, porque Cristo pues recientemente había fundado la iglesia, había ido al reino de los cielos. O sea, era una iglesia vencedora, en otras palabras. Miren cómo Hechos lo describe. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. O sea, la venida del Espíritu Santo marcó una etapa definitiva en la iglesia primitiva. O sea, tenían el Espíritu Santo y al tener el Espíritu Santo salieron a predicar el Evangelio, hacían milagros, la gente se convertía, bautizaban. ¿Qué más victoria se pudiera pedir? ¿Qué más corona? Una iglesia pura, una doctrina eficiente, una doctrina que no estaba contaminada, como vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, el libro de Hechos lo describe de una manera extraordinaria. El libro de Hechos dice así, Hechos 2, 41 a 43, dice, así pues, los que recibieron su mensaje, este es Pedro predicando, Pedro predicando en el Pentecostés después de haber recibido el Espíritu Santo, dice, así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y del vino. O sea, aquí vemos una iglesia gloriosa, como pudiéramos decir, disparando en todos los cilindros. Aquí vemos una iglesia que no le hacía falta nada. No tenía muchas posesiones económicas, no tenía quizás mucho dinero, pero sí tenían al Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo, eso marcaba la diferencia. O sea, si pudiéramos ubicar a la iglesia, pudiéramos ubicar este sello, pudiéramos ubicarla a la iglesia que estuvo durante el año 31 al año 100. Similar a la primera iglesia que vimos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. O sea, la primera iglesia de Éfeso, en este caso, aquí vendría siendo la iglesia relatada en el primer sello, del 31 al año 100. Obviamente, las fechas no son fechas exactas, son aproximados, no quiere decir unos días más, unos años menos, unos años más, pero es un periodo aproximado. O sea, se refería a la iglesia pura, pero también que abarcó hasta alrededor del año 100. Así vamos al segundo sello que nos dice la Escritura, ¿no? Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, el caballo bermejo, pudiéramos decir un caballo rojo, pudiéramos decir que es la iglesia que vivió en los tiempos o alrededor del año 100 al 313. ¿Qué sucedió en esa fecha? Bueno, en esa fecha hubo mucha persecución. En esa fecha muchos cristianos pues, fueron echados a los leones, fueron quemados en la hoguera. En esa fecha pues había mucha persecución. Si vamos a Apocalipsis, también nos habla que Dios le dice, van a tener persecución por 10 días, que significan 10 años, 10 días, 10 años, ¿no? Van a tener persecución, sin embargo, sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. O sea, estamos hablando del segundo sello de una iglesia perseguida. Y estamos hablando de la persecución alrededor del año 100 al 313.
¿Por qué en el año 313? Porque el año 313 fue cuando Constantino, bueno, se convirtió al cristianismo y ahí en el año 313 pues la religión cristiana pasó a ser una religión oficial del Estado y los cristianos dejaron de ser perseguidos. O sea, si pudiéramos resumir, el caballo blanco nos lleva del año 31 al 100, podríamos decir la primera iglesia. La segunda iglesia que nos llevaría del año 100 al 313, que es el caballo rojo. Rojo, pues obviamente símbolo de la sangre. Rojo, pues símbolo de, de muerte. La espada, símbolo de muerte, símbolo pues de destrucción, ¿no? Bien, ¿qué sucede en el tercer sello? Vamos a ver el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañéis al aceite y al vino. O sea, algunas personas piensan que al hablar del aceite y el vino se está refiriendo a la fe y al Espíritu Santo, donde no debería dañarse. Pero cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia nos damos cuenta que en este tiempo la iglesia comenzó a mezclarse con las cosas del mundo. La iglesia comenzó a secularizarse y llegó el momento en que fueron cambiando las cosas poco a poco. El día del sábado fue cambiado para el domingo. Se empezaron a introducir doctrinas que no tenían nada que ver con lo que decía la Biblia. Y si el color blanco pues significa pureza, el color negro significa pues oscuridad, ¿no? El caballo negro. Y pensamos que esta es la etapa de la iglesia desde el año 313 al 538, donde se comenzaron a introducir un sinnúmero de doctrinas y la verdad se fue apagando, la verdad se fue opacando. Algunos definen este periodo de la historia como una iglesia comprometida. O sea, vemos cómo la iglesia pasa de una iglesia victoriosa a una iglesia perseguida y después pasa a una iglesia comprometida. El periodo de la historia de la iglesia. O sea, era una época, pues, una época bien difícil, ¿no? Si fuéramos a resumirlo, pues pudiéramos decir lo siguiente, ¿no? El caballo blanco, la primera iglesia del 31 al 100 después de Cristo. El caballo rojo, el rojo símbolo de sangre, símbolo de persecución, digamos del año 100 al 313. Y el caballo negro, símbolo de confusión, símbolo pues una confusión, una fe espiritual, un compromiso donde las cosas del mundo pues pasaron a ser parte de la congregación. Y nos dice, pues bueno, también nos dice el versículo, nos habla de, pues bueno, nos habla de 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Habla de un hambre, pero obviamente esto es algo espiritual, ¿no? Habla de un hambre espiritual que las personas comenzaban a extrañar la palabra de Dios. La palabra de Dios poco a poco se fue reemplazando. La palabra de Dios poco a poco se fue dejando a un lado por doctrinas humanas, bueno, por inventos de los líderes que crearon mucha confusión y llegaron a comprometer a la iglesia. Y la gente quería escuchar de la palabra de Dios, pero no sucedía nada de eso. Cuarto sello. ¿Qué sucedió? Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, mira. Miré ahí aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. O sea, vemos un caballo amarillo. O sea, la iglesia comienza desde el color blanco y se va transformando rojo, negro, oscuridad espiritual, y amarillo, muerte. No sé si ustedes ven la dinámica que sucede aquí, ¿no? Es como el cristiano cuando se bautiza, se convierte a Dios, tiene una pureza espiritual, pero poco a poco se va enfriando. De la misma manera sucedió con las iglesias, con la etapa de la iglesia en aquel tiempo. Comenzaron puros, comenzaron con mucho ánimo, comenzaron después la persecución, pero ya después la oscuridad espiritual, el compromiso de las cosas espirituales con las cosas materiales, hasta que llega la muerte espiritual. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré yo aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muertes, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, todo esto es simbólico. Lo que nos está diciendo aquí es que en esta etapa de la historia, en el cuarto sello, pues
Esta fue la etapa de la gran confusión. La Biblia se comenzó bueno, lo único que se hacía era la Biblia, pues bueno, en latín, la mayoría de la gente no la estudiaba. La Biblia pasó a un segundo plano, y este es el cuarto sello. Creemos que alrededor de 538 a 1798 es cuando nos llega, pues, nos lleva a esta etapa de la historia. Sabemos que fue en esta etapa, ¿no? Una iglesia muerta, donde se introdujeron, pues, las doctrinas erróneas, que la oración a los santos, el purgatorio. Se introdujeron muchas doctrinas que opacaron o quisieron morir la fe original que los cristianos tenían al principio. O sea, fue una época de oscuridad espiritual. Si vamos a resumir, pudiéramos decir el caballo blanco, 31 al 100, al 100 después de Cristo, el caballo rojo, del 100 al 313 después de Cristo, el caballo, pues, negro, del 313 al 538, ¿no? Oscuridad espiritual. Había una neblina espiritual en ese tiempo. Y aquí, del 538 al 1798, una muerte completa espiritual. Pero es interesante porque más o menos por esta fecha, un poquito más adelante, por ahí, por estos años, comienza la reforma. Y es cuando la iglesia vuelve a recibir ese segundo advenimiento del Espíritu Santo. Pudiéramos decir, es cuando la iglesia vuelve a consagrarse, ¿no? Con la reforma, con las nuevas, bueno, con los nuevos descubrimientos, pues que Martín Lutero descubrió y los reformadores descubrieron y salieron a predicar. Es interesante porque cuando vamos al quinto sello, el quinto sello nos describe algo espiritual. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. O sea, desde la primera iglesia, desde el primer sello hasta el cuarto sello, hasta el quinto sello, cristianos eran muertos por la palabra de Dios. Cuando comenzó la reforma, hubo mucha persecución. Antes de la reforma, aquel que no aceptaba lo que la iglesia decía, también era perseguido. O sea, muchos habían muerto por la palabra de Dios, incluso los apóstoles, otras personas que habían creído, muertos por la palabra de Dios. O sea, Dios está diciendo, ¿saben qué? Yo no me he olvidado de ustedes. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Si aquí vemos como un clamor de aquellas personas que habían muerto, de aquellos mártires, que le dicen, Dios, ¿hasta cuándo va a reinar el enemigo? ¿Hasta cuándo Él va a vencer? ¿Cuándo nos vas a juzgar? Pero mira, como dice la Escritura, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir que la persecución no se ha acabado, la persecución continúa, y hoy en día muchos cristianos están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios. Muchos cristianos pues están siendo pues despojados de sus posesiones por predicar la palabra de Dios, pero nada de eso es en vano, porque Dios está al tanto. O sea, Dios está al cuidado de nosotros en medio de las persecuciones. Lo que me gusta aquí es que se le dieron vestiduras blancas. Se le dieron vestiduras blancas. O sea, Dios está al control de nosotros. Dios está al control de nuestra vida. Estas vestiduras blancas, que descansen, que el tiempo va a llegar. O sea, es un mensaje de esperanza para nosotros. Es un mensaje glorioso porque en primer lugar el Cordero, Cristo Jesús, venció. Y aunque la iglesia ha pasado por momentos difíciles, por momentos de oscuridad espiritual, por momentos de muerte espiritual, aunque la iglesia haya pasado por momentos de persecución, Dios está al control de esa iglesia. Aunque estamos viviendo una crisis, estamos en medio de una situación que desespera a muchas personas, Dios sigue al control de la historia. Y si hemos de morir por ser perseguidos, si hemos de morir por predicar la palabra de Dios, por serle fiel a Dios, vamos a recibir vestiduras blancas. Y esas vestiduras blancas simbolizan la justicia de Cristo. Esas vestiduras blancas simbolizan la presencia de Dios
en nuestras vidas. O sea, creemos que este periodo de la historia se menciona a una iglesia o hace referencia a una iglesia juzgada desde el año 1798 al año 1844, cuando comenzó el juicio, pues que nosotros creemos juicio investigador o juicio preadvenimiento. O sea, Dios es juez. Y va a llegar el momento en que Él va a juzgar a todo el mundo. Y va a llegar el momento en que cada uno va a tener que dar respuesta a Dios por sus obras. Pero podemos confiar que a los que aman a Dios se les dará vestiduras blancas. Aquellos que venzan se sentarán a reinar con Dios. Se sentarán con el trono y el cordero. O sea, Apocalipsis es un libro de esperanza. Y aunque muchas de estas cosas ya pasaron y algunas están pasando, podemos confiar en el Dios que transforma la historia. Podemos confiar en el Dios que está al control de la historia y que un día va a regresar, que es lo que vamos a ver en los próximos 2 sellos. Vamos a ver y vamos a regresar, y Dios va a regresar y nosotros lo vamos a poder ver con nuestros propios ojos. Mi invitación es para que aceptes a Jesús como tu Salvador personal, para que le abras tu corazón y para que Dios sea el Dios de tu vida. Y en medio de las circunstancias adversas podamos experimentar la paz de Dios, que podamos descansar, que podamos estar tranquilos con nosotros, que podamos estar tranquilos con Dios y que podamos estar tranquilos con aquellas personas que nos rodean. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú estás al control de la historia y al control de nuestras vidas. Lo que sucede, lo que habrá de suceder, lo que ha sucedido, no nos preocupa, porque tú eres Rey y tú eres Dios. Perdona nuestros pecados y oramos para que tú entres en nuestra vida, para que Jesús tome posesión de nuestra vida y tome el control y que podamos confiar en que tú vas con nosotros donde quiera que estemos. Así pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.